en APS Medicina Familiar. Obviamente que la nota no se le va a regalar ni nada por el estilo, no va a depender 100% de ustedes, pero eh, creo que cada vez ustedes están tomando un poco más de conciencia de lo que es trabajar de médico y ya no ser simplemente un estudiante, que eso la verdad que es bastante diferente. Estudiar para un examen y pasa el examen y ya está, a decir, no, no, pará, ahora esto lo tengo que aprender bien porque dentro de poquito lo voy a usar para trabajar. Eh, Vamos a ver dos temas. Uno va a ser, una de las clases era cervicalgia y lumbalgia, dos temas bastante frecuentes de abordar, independientemente del grupo etario que atendamos. Y el otro es todo lo que es mastitis y mastalgia. El médico de familia, en estas cuatro patologías, si quieren llamarlo así, muchas veces somos la puerta de entrada a este motivo de consulta. Y van a ver que muchas veces hay sobrediagnósticos, sobreestudios y muchas veces errores diagnósticos. Hoy viví hace poquito, hace más o menos 2 horas, un paciente que tengo que se llama Martín. Martín tiene 47 años, tiene poliquistosis renal bilateral y está en lista de trasplante renal, está con diálisis trisemanal. Nos hemos peleado con Martín cuando lo conocí porque él no se quería dializar y buscó a un médico después de ver a tres hasta que consiguió uno que le dijo que sí, que podía esperar la diálisis, ¿no? Eh, y después me vuelve a ver a mí muy contento diciéndome que había un médico que le dijo que podía esperar la diálisis. Entonces le dije, estamos perdiendo el tiempo, vos y yo, o sea, cada uno elige, yo ya te expliqué las situaciones. Bueno, la cuestión que ahora Martín está en lista de trasplantes, se está dializando, está bastante bien, pero vino con una infección de piel. Les cuento esto para que vean a veces cómo un error se hace de una bolita a una bola gigante. Martín está anticoagulado porque hizo una fibrilación auricular. eh, y fue una guardia porque le dolía la zona interglútea, le dolía mucho, le había empezado a picar y le dolía mucho, y un médico le dice, ah, mira, es un forúnculo. Claro, y habrán tenido miedo por la anticoagulación y por la insuficiencia renal, y le dijeron que era un forúnculo y pusieron cefalexina. ¿Sí? Ya, como vimos nosotros, de entrada está mal, ¿no? Porque la cefa no me cubre el estafilometicilino resistente asociado a la comunidad. Y más en un paciente inmunocomprometido, ¿no? Un paciente con insuficiencia renal. Bueno, él me empieza a contar todo esto sin todavía revisarlo y me dice que, bueno, que le drenaba pus, va a las 48 horas a la guardia nuevamente, todo clínica privada, y que le dice el cirujano, no, bueno, sigamos con la cefalexina. Y él le dice, no, pero mirá que está peor. No, no, pero fíjense, a las 48 horas del control está peor y siguen con el tratamiento. Y ahora cuando lo revisamos, apenas lo reviso, era en la región interglútea, y eso es un quiste sacrococcigeo, no es un forúnculo, si bien casi que se comporta igual, no es por hablar mal de los colegas que lo revisaron, pero el quiste sacrococcigeo se comporta muy distinto. Si nosotros no sacamos la bolsita de ese quiste continuamente, cada vez que se llena de colección, se llena de pus, va a drenar, va a mejorar un poquito y así sucesivamente. Le expliqué algunas cosas y él decía, no, pero ¿qué? Me hicieron todo mal diagnóstico. No, le digo, bueno, no importa, ahora hagamos este tratamiento. Como está anticoagulado, no le puse TMS, ¿sí? Porque está anticoagulado. El TMS no, está contraindicado en la anticoagulación. Le puse el agua de Libú, le puse la mupirocina, parecido al forúnculo, le puse amoxiclavu para cubrir el estáfilo meticilina resistente asociado a la comunidad. Le podría haber puesto Clinda, sí, que no se ajusta a función renal, pero Martín tuvo un Clostridium, y entre la Clinda y el amoxiclavu, los dos hacen Clostridium, pero la Clinda más. Así que por las dudas quedó con amoxiclavu. Para que vean, digamos, que todo lo que van aprendiendo no es que no lo van a ver en la consulta, no, todo lo que fueron aprendiendo de verdad lo van a hacer reiteradas veces más allá de la especialidad que sigan. Así que el compromiso del estudio va con mucha más seriedad que simplemente memorizar algo para un examen, ¿sí? Y eso es justamente la diferencia entre un estudiante y un médico. Así que la clase de hoy tiene ese mismo espíritu. Eh, Vamos a charlar de algunas maniobras también que hacemos en la consulta, maniobras que nos sirven un montón para poder abordar al paciente con estas dos patologías que, por el grado de estrés, el burnout que se vive, y más también en nuestra profesión,
son bastante frecuentes. Este dibujito me pareció interesante del libro de semiología, porque en realidad no es que todo lo que fuimos estudiando en la carrera llegamos hasta sexto año y todo lo anterior ya nos sirve. No, no. A ver, la semiología sigue siendo la semiología. Y el dibujito de la izquierda es lo que más frecuente vemos en el consultorio, ¿sí? Por computadora, por pantallas, por sedentarismo, y la lista es interminable. Pero cuando nosotros hacemos un control de salud, van a ver que normalmente si revisamos a un nene, esto lo hacemos seguro. O sea, vemos la columna, le hacemos la maniobra de Adams, y todavía el nene es chiquito. Vemos cómo pisa ese nene, pero sin embargo, cuando revisamos a un paciente de 20 y pico de años, parece que no sería importante, ¿no? Como diciendo, bueno, ya está, ya pasó. No. Y créame que también es importante. Indicar natación para todas las escoliosis termina siendo un error médico porque natación tiene muy poca adherencia terapéutica. Es excelente el ejercicio, pero el calor, el reservar el turno para la pileta, bla, 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 termina haciendo que el paciente no pueda continuar. Entonces, hoy en día están muy de moda los gimnasios, ¿sí? Y la verdad que un gimnasio abierto un montón de horas por día, en un gimnasio que quizás haya un profesor que lo vea a nuestro paciente y todo, sería lo más correcto de indicar. Y hoy en día ya hay estudios que muestran que la adherencia terapéutica es muchísimo mayor. Un paciente pediátrico puede ir al gimnasio. En realidad, si tiene una buena técnica, puede ir al gimnasio. ¿Sí? Eso que alteraba el cartílago de crecimiento, generaba lesión, es verdad, pero no lo vamos a que sea físico-culturista. ¿Sí? Así que les cuento todo esto porque son motivo de consulta frecuente. El dolor cervical o cervicalgia, que seguramente todos ustedes lo tuvieron en algún momento de la carrera o de su vida, se considera que prácticamente todos los seres humanos lo van a tener, ¿sí? La mitad, pero bueno. El 50% se asocia a lumbalgia, eso es importante que lo entiendan, ¿eh? Y que podamos preguntar si el paciente viene con dolor de cuello, preguntar también si le duele de la parte lumbar. Y por suerte, ¿sí? La mayoría, ¿sí? Es de buen manejo y muy poco se cronifica. Pero los que se cronifican van a ver que nosotros lo vamos a abordar de otra manera. Tenemos que diferenciar algunas cositas. En la anamnesis es importante preguntarle al paciente si tuvo un traumatismo. Es importante preguntarle al paciente si tiene parestesias. Mirá, Mariana, dijimos cervicalgia y automáticamente nos tocamos el cuello. Las parestesias, doctores, es por compresión del plexo braquial, cosa que estudiaron varias veces en anatomía. ¿Sí? Entonces, los músculos paravertebrales que se contracturan por movimientos insostenidos, por falta de ejercicio, por estrés, etcétera, etcétera, hace que haya una compresión de estas terminaciones nerviosas y el paciente puede tener una parestesia hasta en la mano. Y van a ver que es muy frecuente que nosotros nos pongamos en la región posterior del paciente, hagamos la palpación y al paciente le duele, está todo duro, etcétera, etcétera. Entonces, si el paciente nosotros en la anamnesis pensamos que puede ser un traumatismo, pensamos que puede llegar a tener algún hematoma, puede tener edemas en las zonas, puede tener hasta espasmos, ¿sí? Contracciones sostenidas de la parte muscular, eso se va a estudiar de una manera. ¿Sí? Eso es lo menos frecuente que vemos. Por ahí más frecuente en una guardia, ¿no? Pero no tan frecuente en un consultorio. Si tenemos espasmos de los músculos cervicales, los paraespinales, generalmente podríamos decir que son secundarias a lesiones, muchas veces por mala postura, y generalmente el dolor este es más de tipo crónico, ¿sí? No es que viene a consultar por algo agudo. El primero sí, generalmente es por un periodo de tiempo más acotado. Después tenemos los pacientes que tienen lesiones a nivel discales, ¿sí? Hernia de disco, etcétera, que obviamente las que más se llevan el protagonismo en lesiones va de C4 a C5. ¿Qué quiero decir eso? Si yo pido un examen complementario de, no sé, una RX de cervical, en donde más tengo que ver, sí o sí, es en esa parte. C1, C2 ni lo vamos a ver nosotros. El traumatólogo tampoco, pero digamos, donde más tenemos que prestar atención es en estas cervicales. Este paciente, si tiene una hernia,
o si tiene, por ejemplo, estrechamiento de los agujeros de conjunción, recuerden que en los agujeros de conjunción es donde salían los nervios, además de la parestesia, el paciente puede tener el famoso adormecimiento o tener hasta dolor. Y si tenemos, que es lo menos frecuente, las hernias por lesión del núcleo pulposo, que sería el famoso voy en el auto, choco y hago el famoso latigazo, o autos por ahí que no tienen apoyacabeza, el paciente acá generalmente el déficit neurológico es poco frecuente, obviamente que es una causa muy grave, y por eso siempre que ustedes en una guardia reciben el famoso politrauma, hay placas que se piden por un tema legal. ¿Sí? Por ejemplo, doctor, me caí de la moto porque me chocó un auto, bueno, ¿te duele algo? No, un poco el cuello, un poco el hombro, un poco, pero el paciente vino caminando. Nosotros le pedimos placas de rutina. ¿Cuáles son las placas que le pedimos de rutina, chicos? ¿Qué le pedimos? Sí o sí tienen que estar. Después, si el paciente me dice, mira cómo tengo, no sé, el codo, le pido de codo, pero ¿cuáles son las que les tengo que pedir? Y asentar en un libro policial y asentarlo en la historia clínica. ¿Qué le pedimos? Tórax, abdomen, pelvis, Una radiografía de tórax, cráneo, columna Bien, cervical. Igual definamos depende, la. Sí, igual sí, igual. depende de depende cuándo del fue el accidente del para no pedir de más. accidente. Pero cómo fue. Si es un Exactamente, politraumatismo importante, sí, se pide. Si no, se va descartando y viendo según lo que tiene el paciente. tal cual. Vamos a lo que más vemos, que son la accidentología, consultan generalmente en corto tiempo, ¿sí? De hecho, en Buenos Aires, en los hospitales que están ubicados en lugares céntricos, el paciente que tuvo un accidente consulta en la primera hora, o sea que es bastante bueno. Vamos a poner que el paciente iba en bicicleta, lo chocó un auto, se cayó, el paciente está bien, ¿sí? No es un TEC con pérdida, viene bien. Le pedimos RX de cráneo, ¿sí? ¿Cómo pedimos la RX de cráneo? Así definimos todo cómo haríamos una orden, que es lo que me importa. ¿Qué le pediríamos, Mariana? ¿RX de cráneo? ¿Cómo la pido? Bueno, ven, esto es lo que necesito que ella sea aceite. Andresa, ¿cómo pedimos una placa de cráneo? ¿Qué quiero ver en el cráneo? ¿Qué parte del cráneo quiero ver? Fractura en el base. Ok, ponele que sí, pero si es una fractura de base y yo estoy pensando que el paciente puede llegar a tener una fractura de base o fractura de peñasco, va a tener otra semiología y es un cuadro mucho más grave y yo voy a pedir una tomografía. Pero vamos a lo habitual, el paciente está súper bien, pero lo chocó un auto. Se pide frente, ¿cómo, Pedro? Frente y perfil Frente- habría que pedir. Bien, pongo RX de cráneo, frente y perfil. Vamos a la cervical, RX de cervical, frente y perfil. RX de tórax y panorámica de pelvis. Esas son las que yo tengo que pedir sí o sí. Después si el paciente tiene un edema en el tobillo y le van sumando. Ahora, si el paciente me dice, no, doctor, no sé, trastabillé y me golpeé la rodilla con el cordón, bueno, obviamente ahí no le pedimos nada. Pero ¿por qué les digo que se piden sí o sí? Seguramente ese caso se va a terminar judicializado, ¿sí? Hay que escribirlo en el libro policial, el paciente le va a hacer un juicio seguramente al vehículo. Y si no está hecho todo esto, el que termina teniendo un problema grande es el profesional que lo atendió. ¿Sí? Enfermedades sistémicas. Artritis reumatoidea, osteosporosis, lupus, son patologías que me puede dar cervicalgia. Por eso les digo, esto no es tan importante que ustedes se acuerden la clasificación de del origen del dolor. El tema es que hagan bien la anamnesis, para no olvidarnos cómo puedo llegar a estudiar a este paciente. Vamos a hacer la evaluación del paciente. Si el paciente no tiene compromiso neurológico, que sería lo más frecuente que vamos a ver, el paciente va a decir que el dolor muchas veces irradia a los hombros o directamente a la región dorsal. Recuerde la inervación del trapecio, ¿sí? Este famoso músculo triangular. Digo porque muchas veces los tratamientos locales que podemos indicar es justamente en el área del trapecio, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Ir a un paciente, como cualquiera de ustedes, doctor, me duele el cuello, tomé un paracetamol, o sea, tomé un ibuprofeno, me dieron un diclofenac, va y viene. Nosotros cuando lo vamos a evaluar le vamos a decir al paciente que
trate de llevar la cabeza en su máxima extensión, ¿sí? O sea, que vaya para atrás a lo máximo. Que vaya a la flexión máxima y girar hacia los costados, ¿sí? Si el paciente dice, doctor, ahí me duele, listo, perfecto, confirmado la cervicalgia, el paciente no tiene mareos, no tiene parestesias, solamente tiene el dolor. Si el paciente tiene dolor con compromiso neurológico, cuando nosotros le hacemos la extensión máxima y que gire para un lado y que gire para el otro, el paciente puede experimentar diferentes sintomatologías más allá del dolor. Y acá es cuando nosotros decimos, esto amerita un poquito más de evaluación, ¿sí? Un poquito más de atención. El paciente acá puede tener hormigueos, ¿sí? Puede llegar a tener parestesias bilaterales o unilateral, eso dependiendo qué grado de afección muscular tiene más de un lado del otro. Y generalmente el dolor va a ir aumentando cuando el paciente tiene la cabeza extendida más de 30 segundos. O sea, cada vez le va a ser un poquito más. ¿Qué pasa si el paciente viene con dolor cervical y con mareos? Hay como una famosa, ¿sí? O como un famoso razonamiento que dice, si el paciente tiene los músculos paravertebrales contraídos, las arterias que pasan por ahí están contraídas, disminuye el flujo cerebral y el paciente tendría mareos o la hipoxia. Eso está descartado, eso no existe. ¿Sí? Eso no existe. Sí es verdad que si el paciente tiene un dolor muy importante, hace que generalmente la postura del paciente sea tan errónea que muchas veces se puede llegar a asociar a mareos. El mareo que nosotros estudiamos generalmente es el del oído interno, ¿sí? El síndrome vertiginoso, el famoso paciente que dice, estoy sentado y me gira todo. Ese generalmente es benigno, muchas veces es postural, un paciente que estuvo muchas veces sometido a un estrés intenso, pero generalmente son patologías benignas. El 75% de los pacientes que tienen dolor cervical se recuperan, ¿sí? Y también hay que entender que generalmente el paciente se recupera más allá de los distintos tratamientos que existen en la biografía. Eso quiere decir que el tiempo acá es muy importante. Las cervicalgias leves y moderadas van a andar bien, ¿sí? Dentro de las 3 semanas, muchas veces con medidas conservadoras. Hoy vamos a definir tratamientos para esto. Y los pacientes en particulares que pueden tener que nosotros sospechamos que tiene algún compromiso radicular, como el tema de las parestesias, los hormigueos, muchas veces con el collar blando se ven beneficiados, ¿sí? Ahora vamos a hablar del collar, de las medicaciones y demás. Los dolores que son intratables con todas las medidas higiénico-dietéticas muchas veces requieren o un traumatólogo especialista en columna. Hoy en día los traumatólogos es un tema, ¿eh? En el hospital yo mando, por ejemplo, a un traumatólogo un problema, no sé, de columna, y si no es especialista de columna, automáticamente me lo deriva el especialista de columna, ¿sí? Lo mismo me pasa con el cirujano de mano, con el cirujano de tórax. Eso yo soy justamente partidario de que eso deje de pasar, porque, a ver, si traumatología no sabe cómo se fusiona una columna, la verdad que es grave, ¿sí? Después si el paciente, no sé, lo van a intervenir quirúrgicamente, bueno, perfecto, bueno, lo mandamos a un hospital de tercer nivel, que haya neurocirugía, que opere con traumatología especialista en columna, pero no decir directamente no lo voy a abordar porque no soy especialista en columna, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que el paciente viene a la consulta. Vamos a ver los signos de alarma. ¿Cuáles serían? ¿Tiene compromiso radicular? ¿Sí o no? ¿Tuvo un traumatismo? ¿Tiene alguna enfermedad sistémica diagnosticada? Eso es importantísimo como para arrancar. Además está decirle que si el paciente viene con el dolor de cuello y le preguntamos, ¿cómo es que duele? No, doctor, me duele solamente de un lado, me irradia la mandíbula. Además está decirle que tenemos que ir un poquito más abajo y pensar la parte coronaria, ¿no? Sacando eso, que generalmente en el consultorio no nos va a pasar, generalmente si el paciente tuvo un traumatismo o tiene compromiso radicular, va a meritar un examen complementario, ¿sí? O sea que yo voy a solicitar, por ejemplo, una placa.
no le pide una resonancia en primera instancia, ¿sí? Estos pacientes, muchas veces el tratamiento no va a cambiar demasiado, ahora vamos a charlar, pero lo que más quiero que se lleven, más allá del tratamiento farmacológico, es la educación. Porque el médico le da esta pastilla, esta pastilla, esta pastilla, y no hablamos de lo que lo llevó a ese paciente que tenga una cervicalgia. Si el paciente no tiene nada de esto, que serían las 75% de las cervicalgias, hacemos movilización precoz, no lo mandamos a hacer reposo. Eso es importante. Hacemos ejercicios, hacemos la analgesia, hacemos la educación, después vamos a charlar un poquito de la neuroprolecterapia, la TEMS, que ahora vamos a charlar qué es, y todo lo que es la proloterapia. Todo esto lo vamos a charlar muy particular, pero van a ver que lo usamos muy poco. Entonces, kinesiología. ¿Sirve para la cervicalgia? ¿No sirve? ¿Cómo hacemos la receta? Para una cervicalgia que consulta por primera vez, normalmente no damos kinesiología, ¿sí? Para un paciente que se somete muchas veces a, no sé, por ejemplo, un oficinista, alguien que está mucho con la computadora y demás, la kinesiología sirve. ¿Cómo haríamos la receta? Vamos a poner que ustedes lo van a mandar a la casa y le va a decir, bueno, mira, te mando a hacer kinesio. ¿Cómo haríamos una receta? Derivado a kinesiología por cervicalgia laboral. Ok, ahí hay un problema, Juliana, porque está casi todo bien, pero si estás en el hospital, si haces esa receta, normalmente no va a pasar nada. Va a ir el paciente a kinesiología y muchas veces el kinesiólogo, cuanto mucho, te mandará un mensaje y te dirá, che, Juliana, ¿querés que le haga 10 sesiones y después vemos? Pero muchas veces en el sistema privado eso sí tendrás un problema porque tienen que estar autorizadas las sesiones de kinesiología. Y normalmente se indican de a 10 sesiones. Entonces vos ponés, no hace falta la interconsulta, ponés, se solicita 10 sesiones de fisiokinesioterapia, diagnóstico cervicalgia. ¿Querés aclarar un poquito más? Por ejemplo, no sé, cervicalgia sin parestesia, cervicalgia aguda, crónica, lo podés aclarar. El paciente hace 10 sesiones de kinesiología. ¿Qué tipo de kinesiología? Eso sí, normalmente lo va a decidir el kinesiólogo. Si va a usar ultrasonido, si no va a usar ultrasonido, si va a usar calor, si va a usar magneto, eso lo va a decidir muchas veces. Y vos después se las podés ir repitiendo. Ahora vamos bien a la parte de nosotros. Hasta ahí, ¿tienen dudas? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que poner la cantidad de sesiones ¿por qué no pone el kinesiólogo eso? Bien, porque en el plan médico obligatorio las sesiones están aprobadas de a 10. ¿Sí? Por ejemplo, lamentablemente, Freitas, te tengo que contar que si vos sos kinesiólogo y decís, este paciente no tiene nada, está bien, en vez de 10 le voy a hacer 20 porque voy a facturar 20. ¿Se entiende? 30, 40 y así, ¿se entiende? Entonces, normalmente van a auditoría, ¿sí? Por eso digo, en el hospital no van a tener problema porque cuanto mucho, si alguien se da cuenta que el kinesiólogo del hospital atiende 2 pacientes por mes, automáticamente va a haber un problema y lo van a corregir. Pero en el sistema privado es un poquito más importante. Por eso, como siempre les digo, quiero que estén bien formados para los dos lugares, no solamente para el público. Doc, Profe, ¿qué pensamos o qué opinamos sobre la quiropraxia en estos casos? Bueno, hoy vamos a charlar, doctora, porque vamos a charlar de la quiropraxia, vamos a charlar de muchos tratamientos y vamos a dejar bien en claro cuáles van a ser indicados por un profesional médico que tiene matrícula. Y vamos a ver también qué grado de evidencia hay. Sí, queda tranquila que lo vamos a abordar. profe, yo tengo una pregunta. Ok. En la evaluación del paciente, yo no me puedo confundir el dolor sin compromiso neurológico del que tiene compromiso neurológico. Siento que al ser que solo sean los hormigueos y que el dolor vaya en aumento, como que podría pensar que, no sé, como el dolor es muy subjetivo, siento yo, como para evaluar el compromiso. Bueno, yo creo que la respuesta
a esa pregunta es sí, a ver, no somos perfectos, ¿no? Sí, te podés equivocar. Es raro que te equivoques, ¿eh? Normalmente la mayoría Ok. de los dolores cervicales que vas a ver, como siempre Se les nota digo, mucho, digamos. sí, y además que vos tenés que hacer las preguntas bien concretas, ¿no? ¿Se te Ok, duerme el brazo? ¿Sentís como una electricidad? Porque no le vamos a ir, claro. no le vamos a decir al paciente, ¿tenés parestesia? Obviamente que no. No, obvio. Eh, pero sí preguntarle si tiene algún antecedente de alguna medicación, si le duelen las rodillas, si le duelen los Ok, tobillos, Recuerden que en medicina familiar no abordamos reumopatías, pero si tendríamos sí, que decir una pauta de alarma para pensar en una reumopatía, es que le duelan las terminaciones articulares distales, ¿no? Generalmente una ok, artritis reumatoidea no duele tanto la rodilla o el codo, le va a doler las articulaciones distales de la mano, de los claro. pies, y si eso sigue avanzando le va a terminar doliendo, digamos, las rodillas, pero en un primer momento son articulaciones distales. Después, si el Ok, paciente tuvo algún traumatismo, eso es importante. ¿De qué trabaja Florencia? claro. O sea, es muy ¿Sí? dirigido el interrogatorio, es muy puntual, Totalmente. digamos. Pero tiene que ser un interrogatorio que no sea, bueno, es un dolor de Ok. cuello, tomate un ibuprofeno y anda a tu casa. Claro, me da miedo como a veces confundir eso por ahí en el Y examen. bueno, pará, En el y examen físico, ¿no? ponele que te pase, ¿no? Ayer estaba en el hospital y tengo 3 practicantes que estábamos viendo a un paciente y todos mirándome. Y le digo, yo dentro de poco no voy a estar con usted, o sea, ¿qué harían si estarían solos, no? Y es ese, ¿qué es lo que me pasó a mí, eh? ¿No? En un Mm, momento nos quedamos solos. O sea, chau facultad, chau profesores, chau residentes superiores, chau hospital grande y por ahí te vas a un lugar chico. Entonces, vos te tenés que pensar en esto. Ponele que tenés una duda. Y cuando sí, nosotros tenemos una duda, ¿qué puedes hacer? Solicitar un examen complementario. claro, sí, ¿Complementario a qué? Al pensamiento que vos tenías. claro. ¿Se entiende? Algo que me lo confirme, sí. Claro, ¿qué pasa en lo que veo muchas veces en el hospital? Le duele el cuello. Sin ni siquiera ver al paciente, le dicen a la enfermera, toma, pedir una placa de cervical. Eso es lo que justamente no quiero que hagan. Ok, ¿Sí? bueno, Lo gracias, mismo, el profe. paciente tiene dolor de pecho, pedirle un electro. No, anda a revisar al paciente, escuchalo, hace cuánto que le duele, fíjate si tiene digitopresión positiva, qué presión tiene, está angustiado, es hipertenso, y así. Y después vemos el electro. Y lo que le digo a mis compañeros del hospital, donde ustedes pidieron un electro, al paciente lo dejan internado 6 horas. Porque después, si vos pensaste un infarto, el juez te va a decir, ¿y por qué no le solicitó las enzimas cardíacas? No, yo quería ver. No, pero si querías ver, pensaste en un infarto, sino que va a haber en el electro. Y así entras en una vorágine legal que después hacemos mucha medicina a la defensiva, ¿viste? La placa por la duda, la tomo por la duda. Lo que tiene que estar siempre es la anamnesis y el examen físico. Y de ahí arrancamos. Vamos a hablar del tratamiento. Antiinflamatorios no esteroides, ¿sí? Educación, los collares cervicales. Y hablemos un poquito de cómo sería lo ideal para dormir un paciente, ¿sí? Y esto, por favor, grábenselo porque están en libros viejos de medicina y una de las cosas que más afectan a la parte lumbar y cervical es el mal dormir. Hay un neurofisiólogo que habló de la educación, ¿sí? Educación del sueño, que está muy buena, que eso le pueden recomendar al paciente, pero para el paciente que tiene cervical, el paciente tiene que dormir boca arriba, en un colchón duro, sin almohada. Y si no puede comprar una almohada cervical, que tiene la famosa, ¿sí? Como un hueco en el medio, con un toallón le hace un cilindro y que lo apoye en la región cervical, cosa que la región occipital, el toallón y la región dorsal esté toda apoyada en el colchón. En la cama no se lee, no se usa el celular, porque todo eso se vio que muchas veces es lo que genera la contractura cervical sostenida. Los collares cervicales, los blandos principalmente, mostraron muy poco beneficio, pero todo suma un pequeño porcentaje. Las cremas antiinflamatorias, por ejemplo, locales, ¿sí? Diclofenac en gel, alcanfor, ibuprofeno en crema, les cuento que existe el ibuprofeno en crema, existe la dipirona en crema.
Todos, no hay un estudio que diga cuál es mejor que otro, pero es algo que ustedes podrían sumar al tratamiento, ¿sí? Teniendo en cuenta la vida media. El calor local para una cervicalgia o para una lumbalgia es beneficioso, salvo que la cervicalgia haya sido por un traumatismo. Y para que se lo lleven más o menos a grandes generales, si el paciente se golpeó, generalmente es mejor el frío. Si el paciente no se golpeó, es mejor el calor. El frío vasocontrae porque se liberaron sustancias de inflamación, o sea que normalmente cuando hay un golpe predomina la inflamación. Y cuando el paciente no se golpeó pero tiene una contracción sostenida, ustedes le ponen calor, vasodilatan y mejoran la lesión. Fisioterapia y tracción, ¿sí? Si tendríamos que hablar plenamente, ¿sí?, de la fisioterapia asociada a la tracción, actualmente no hay evidencia médica para recomendarlas y nosotros médicos no vamos a recomendar nada que no esté avalado, ¿eh? Entonces, vamos a hablar de las recomendaciones generales. El paciente tiene que sentarse derecho, con los hombros hacia atrás, manejar con los brazos relajados. Esto es muy importante, ¿eh? Muchas veces el manejo del vehículo es lo que genera la cervicalgia. Muchas veces los nenes vienen con dolor de cuello por los altos pesos que tienen sus mochilas. Hoy ya no se usa tanta cartera, pero antes, bueno, uno de los motivos era justamente por llevar carteras con mucho peso. Evitar mantener la postura fija y sostenida. A los oficinistas es importante decirle, bueno, ya sé que tenés que estar con la computadora, pero hoy en día hay una ley que regula el trabajo que dice que el monitor tiene que estar a una altura, que el mouse tiene que estar, y eso justamente lo recomienda medicina laboral. Lo que dijimos de cómo... Sí. Eso de fisioterapia tracción sería quiropraxia o otra cosa más. Sí. En realidad la quiropraxia cambia un poquito porque la quiropraxia muchas veces no tiene fisioterapia, sí tiene tracción, pero si querés meter la quiropraxia ahí, también. Hoy no vamos a hablar de la medicina china, porque también se utiliza medicina china. De hecho, es muy, muy frecuente, ¿vieron en las Olimpiadas? Cuando, no sé, ¿cómo se llama? Los que practican natación, que por ahí están sin remera. Un nadador, un atleta, un nadador. Tienen todos como círculos eritematosos en la región posterior, y esos son tipo ventosas que se utilizan en la medicina china. Bueno, a ver, también es verdad que no va a haber un laboratorio que diga vamos a pagarle a 5.000 pacientes para ver si funciona o no funciona, ¿no? Tampoco vamos a ser ingenuos. Si ustedes lo quieren indicar, digamos, como tratamiento paliativo, lo que quieran, pero no pongan el sello ni nada porque realmente no hay evidencia médica. Capaz que justo les sale mal a ustedes y van a culpar desde el que indicó hasta el que lo hizo, ¿sí? Y generalmente el que lo hizo no tiene matrícula porque no es profesional, así que el que va a tener más problemas es el que tiene matrícula, o sea, ustedes. El TENS, que es la estimulación nerviosa eléctrica, que es la transcutánea, mostró ciertos beneficios, pero esto déjenlo para el traumatólogo, porque el dolor cervical tendría que tener unas características bastante particulares y lo que dice la biografía que se tendrían que indicar luego de haber puesto los tratamientos de primera línea. Las infiltraciones intramusculares con lidocaína, al 1%, la misma que veíamos en la colocación del implante, esto sí se usa en el hospital, lo usa el traumatólogo, tiene una buena mejora, obviamente a corto plazo, no tiene mejora a largo plazo, pero por ahí el paciente está muy dolorido y probó muchos antiinflamatorios y demás y se podría utilizar. Acupuntura. Las agujitas que se van colocando en ciertos lugares estratégicas de los dermatomas o de inervaciones particulares sensitivas. También lo mismo, la biografía dice que la evidencia en cuanto a la eficacia para el tratamiento aguda o crónica es controversial, ¿sí? Y es controversial porque pasa lo mismo, no tenemos un estudio placebo versus paciente que recibió el tratamiento, así que lo mismo. Y la cirugía obviamente que
va a cobrar un rol protagónico y de última opción cuando todo falla, y digo de última opción porque estamos hablando de la zona maestra de nuestro sistema nervioso, que es la parte cervical, ¿no? Casi nunca se quiere tocar esa zona, no estamos hablando de una lumbalgia, porque siempre que hay que hacer una cirugía para una hernia de disco y demás, hay que fijar 2 cuerpos vertebrales, y en la parte de la cervical, más allá de que es muy riesgoso, también el paciente queda limitado en las rotaciones, que eso no pasaría en la parte lumbar. Ejercicios, léanlos, están buenos, me gustaría que aprendan a recomendar. No es nada raro, es flexionar, tratar de tocarse con la oreja a los hombros, colocar la mano en los glúteos y estirarlas hacia abajo y extender el cuello. Todo esto ayuda. Fíjense en que, lejos de decirle al paciente, te tenés que quedar quieto, todo lo contrario. El tema del calor, ¿sí? Pueden recomendarle que utilicen la ducha, pueden utilizar almohadillas térmicas, pueden utilizar bolsitas de tela con arena y calentarlas en el horno. Casi siempre es calor seco. Ahora, ¿cuánto tiempo? Porque esto también a veces decimos, se le evapora al nene. Ay, no le hizo nada. ¿Y cuántas veces le hiciste? 1 vez por día. Bueno, capaz que no es que el vapor no funcione, sino lo que está funcionando mal son los intervalos. Si nosotros recomendamos una almohadilla térmica, la bibliografía dice que debería estar en la zona entre 15 y 20 minutos. Entre 6 y 8 horas. O sea, cada 6 o 8 horas, 15 a 20 minutos. O sea, 3 a 4 veces por día. Así que no es para cualquiera, porque muchos laburan, ¿sí? 8 o 12 horas y obviamente no se lo pueden utilizar. Eso es lo que mostró evidencia médica que sirve el calor, ¿sí? Acá tienen los ejercicios, ¿sí? Acá tiene lo de la ducha, cómo tiene que ir haciendo con los hombros a medida que el agua caliente le va cayendo. Creo que esto está bueno para hacerlo todos nosotros, pero más allá de que no tengamos una cervicalgia muy intensa, pero creo que está bueno. Y estos son los ejercicios que muy poco a veces se recomiendan, porque fíjense que las manos están en la región posterior. Van juntando ambos omóplatos, y eso la verdad que es la evidencia médica dice que esto sí funciona. Esto me parece interesante. Fíjense en el uso incorrecto de por ahí alguien que esté trabajando, quizás esto lo hace alguien que está trabajando con cajas o poniendo recipiente continuamente, y la diferencia de utilizar algún objeto que nos lleve a una altura superior para que justamente no tengamos contraído. Fíjense en la extensión que tiene el paciente. Esto es lo que genera más cervicalgia. Esto que parece tonto en una clase, la medicina laboral estudia todo esto, chicos. Va a una fábrica y, por ejemplo, le dicen a los empleados, ¿dónde tenés que poner esa caja? En todo este estante, doctor. ¿Y cada cuánto lo haces? No, este es mi trabajo. O sea, yo tengo que ir a como, bueno, justamente agarra y se dice, bueno, aquí hay que construir una tarima para que esté a esta altura y que el trabajador no tenga ese problema. Hablemos de analgésicos. ¿Se acuerdan que la dosis de paracetamol para la fiebre era de 500? Dijimos que la dosis analgésica es de 1 gramo, que equivaldría a 1000 miligramos. Y lo vamos a hacer escalonado. Si ese paciente tomando 1000 miligramos cada 8 horas continúa con la sintomatología, nosotros, si predomina principalmente el dolor, usted le pueden agregar un opiáceo. Y acá lo que recomienda, y de hecho estas indicaciones eran del Ministerio de Salud de unas 4 o 5 años atrás, en el libro Rubinstein en 2026 sigue recomendando lo mismo, que es lo que usamos, pero bueno, les cuento que no se actualizó. Cuando ustedes siguen con un paciente con dolor, le agregan tramadol en este caso, ¿sí? Un opiáceo débil. Y como estos son guías ministeriales, les hacen hincapié a las drogas que tenemos en los centros de atención primarias o en los hospitales, ¿no? Porque ahora les voy a contar cómo lo podríamos indicar también. En este caso, ustedes le dan tramadol, ¿sí? Cada 8 horas o cada 12. No le tengan miedo al tramadol. ¿Por qué les digo que no le tengan miedo? Porque veo que al diclofenac nadie le tiene miedo, a la dexametasona nadie le tiene miedo, y sin embargo uno le dice tramadol y todos abren los ojos.
El tramadol con dosis terapéuticas no van a tener los efectos adversos de un opiáceo, ¿sí? Las pupilas, el deterioro del sensorio, los vómitos, la constipación. Generalmente no, salvo que lo usen crónicamente en un paciente por ahí oncológico, que no es que van a tener un deterioro del sensorio, pero por ahí le decimos, vamos a cambiar la dieta, que sea rica en fibras, etcétera, para que no tenga constipación. Doc, Sí, en este caso del tramadol de 50, ¿yo saco el paracetamol o mantengo los dos? ahí justo te estaba por explicar literalmente eso. Mira, el paracetamol lo que hace es potenciar el efecto del tramadol, ¿sí? Si bien en el hospital tenemos paracetamol de 500 miligramos y tramadol de 50 y asociamos los dos, ¿sí? Hay marcas comerciales que te dan, y escuchen esto, 37,5 de tramadol, o sea, menos que esto, y 325 miligramos de paracetamol. Una dosis que no existe. Imagínense que nosotros nunca daríamos 325 miligramos de paracetamol a un adulto solo. Eso te baja los efectos adversos de la medicación, pero te potencia el efecto terapéutico. Y fíjense en lo bueno de esto. No genera gastritis. Se lo puedo dar a un paciente anticoagulado. Se lo puedo dar a un paciente con insuficiencia renal. A ver, si tiene un clere menor a 20, no le podría dar ningún analgésico, ¿no? Pero bueno. Se lo puedo dar a un paciente hipertenso, se lo puedo dar a un paciente diabético. Cosa que, por ejemplo, el diclofenac no podría utilizar. ¿Sí? Vamos a poner que le ponemos el tramadol con el paracetamol. Recordemos que el tramadol va con... Perdón, una pregunta. Sí. ¿Dónde está el diclofenac potásico y el sódico? Ninguno de los dos se puede usar para si es una paciente hipertenso, ¿no? Claro, es una mentira. Los dos Es aumentan mentira, la presión arterial. los tal dos cual es. aumentamos. Está bien, Sí, listo. los dos. El problema del diclofenac sódico potásico, igual les cuento algo. Todos los AINES aumentan la presión. Todos. ¿Sí? Todos. Absolutamente todos. El diclofenac, el problema que tiene es que en Argentina es el principal fármaco que produce hemorragia digestiva alta. Y es el principal fármaco que genera insuficiencia renal. Por eso, lo que me llama la atención es que nadie le tiene miedo a dar diclo, pero sí tramadol. ¿Sí? Así que no, en realidad los dos aumentan la presión y los dos, de hecho hay partes del mundo, doctores, que no existe el diclofenac, ya está recontra descartados. Vamos a poner que el paciente sigue con dolor, ustedes le pueden agregar un miorelajante. Todo lo que estamos viendo ahora es exactamente igual que lumbalgia. ¿Sí? Vamos a clasificar lumbalgia, pero el tratamiento va a ser prácticamente casi igual. Nosotros cuando ponemos un miorelajante muscular, lo que queremos hacer es que ese músculo se relaje, que esa contractura disminuya. Mala medidas higiénico-dietéticas que ya indicamos, ¿no? Eso no es negociable. Ustedes pueden indicar dos fármacos. El carisoprolol, que ahora después lo vamos a ver, la ciclobenzaprina, y el que más usamos es el diazepam. El diazepam, que es una benzodiazepina, es el único ansiolítico que tiene efecto miorelajante. Es el único ansiolítico que tiene efecto miorelajante. El clonazepam, el lorazepam, el midazolam, no tienen efectos miorelajantes, son benzodiazepínicos puros. Y les pregunto a todos, para hablarles un poquito bien del diazepam. Emilce, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Emilce, vamos a poner que vos atendés a una paciente que toma alprazolam hace 15 años, porque le dijeron que si no, que lo tenía que tomar porque ella no podía dormir. Entonces te dice, doctora, necesito que también me haga una receta de alprazolam porque yo sin el alprazolam no puedo dormir. Vos le explicás que eso es efecto placebo ya, porque lo tomó durante 15 años. Pero si vos se lo sacás al alprazolam, seguramente el paciente va a tener cierta abstinencia. ¿Qué harías en ese caso? ¿Cómo le sacarías el alprazolam sin que tenga abstinencia? Tendría que ir haciendo reducción de dosis hasta poder sacársela. Ok, bueno. ¿Alguien opina otra cosa?
hay que cambiar por una benzodiazepina de vida media larga, ¿no? ¿Cuál, por ejemplo? Clonazepam o midazolam. Sí. Bueno, les cuento que en midazolam no existen comprimidos. Diazepam. Ok, le damos diazepam, Emilce. O sea, vos buscás la equivalencia de la dosis que tomaba la paciente, del prazolam, a la dosis equivalente del diazepam. Y le decís, tomate el diazepam tantas semanas, 2 semanas, 3 semanas. Cuando estés bien, que estáis durmiendo bien, etcétera, empezamos a descalonar esa dosis. Ahí sí, empezás a bajar gradualmente. Generalmente lo que queremos son 25% semanal. Ok. Hasta que un momento no toma más. Efectividad garantizada, Emilce. ¿Sí? El tema es que te tiene que creer el paciente. Si no te cree el paciente, sonamos. La dosis miorrelajante del diazepam son 5 miligramos noche o cada 12 horas. Arranquen noche, generalmente andan bien, más todo lo que ya charlamos, ¿no? El ejercicio, el tema de la postura para dormir, el calor, la crema antiinflamatoria, el cuello si es necesario. ¿Dudas hasta acá? Sí, Doc, no me quedó claro que preguntó una compañera hace un ratito lo del tramadol junto con el paracetamol. Si yo quiero combinar los dos, o sea, darle los dos, ¿la dosis del tramadol sigue siendo 50? ¿O cambian las dosis al darlos juntos? Claro. Me El confundí. tema... No. Lo que pasa es que es raro lo que te estoy contando. En el hospital tendrías que darle así, 50 de tramadol y 500 miligramos de paracetamol, porque no existe otra cosa. Pero si el paciente podría comprar, existen presentaciones que dicen que viene la misma comprimido, 37,5 de tramadol y 325 de paracetamol. Eso es el mismo comprimido. Y eso es lo que potenciaría más el efecto y de hecho estás usando menos dosis, ¿no? En vez de 50 estás usando 37,5. Pero igual ¿Sí? si pongo 500 miligramos, continúo con las 8 horas a cada 8 horas. ¿Cada 8 o cada 12? Sí, tal cual. Sí. Cada 8 o cada 12. Otra consulta, tal vez no escuché antes. ¿Cuánto tiempo hago el uso del paracetamol para después agregar, si necesario, el tramadol? Bien, a ver, el paracetamol va a hacer efecto bastante rápido, ¿sí? De hecho, el paracetamol se toma 1 gramo cada 8 horas, así que vas a ver 3 gramos diario. Si te pacienta a las 48 o 72 horas, continúa exactamente igual. Le sumás al tratamiento. Sí, lo que tenés que identificar si es dolor o contractura o molestia o parestesia, ¿sí? Porque ahí si no, el relajante cobraría un poco más de protagonismo. Pero en términos generales, casi siempre el paciente continúa con dolor, vos sumás el tratamiento analgésico y finalmente le asociás el miorrelajante. Okay. O sea que un paciente con todo tendría las 3 cosas: tramadol, paracetamol, diazepam o, bueno, carisoprolol o ciclobenzaprina. ¿Por cuánto tiempo todo eso? Lo menos posible, Jessica, ¿sí? Lo menos posible. Si el paciente adhiere a todo lo que vos le dijiste en medidas higiénicas y dietéticas, va a ser muy corto. Hay algunos pacientes que le decimos diazepam y te dicen, ¿Valium, doctor? Porque hay una marca muy conocida en Argentina, se llama Valium, y hay que explicarle que sí, pero que la dosis psiquiátrica del Valium es muy alta, son 30 a 40 miligramos día. En este caso el paciente va a usar 5 miligramos, o sea, no es nada. No es nada. ¿Seguimos? Sí. ¿El tratamiento de la cervicalgia es por cuánto tiempo? Es lo que le decía a Jessica, lo más corto posible, ¿sí? Pero si el paciente... Sí. ¿Yo tendría bueno, que poner en las indicaciones o eso? Control en 72 horas, control, Está. o le hace, no sé, la atendés hoy es jueves, la atendés, no sé, hoy es jueves y haces consultorio el martes, la citas el martes, para ver cómo está. Eso va a depender de muchas cosas. Si la paciente es sedentaria, si la paciente es obesa, si la paciente es grande y tiene artrosis. Recordemos que una artrosis les puede dar dolores más que nada articulares. El tema es desaconsejar el famoso diclodexa, ¿sí? Porque después, obviamente, tenemos insulinoresistencia, tenemos aumento de la presión arterial, tenemos
mayor riesgo de osteoporosis por descalcificación ósea. ¿Seguimos? No, Ok. Entonces, si el paciente siente un dolor, tengo que ir acrescentando algo como paracetamol o un Wines o un tramadol. Y si no pasa el dolor, puedo poner más un relajante muscular. Sí. Sí, pero ¿habría una posibilidad de darle un relajante muscular directamente? ¿O tengo que ir No, o no hacer no es de buena práctica, no es de buena práctica. ok. Sí, no es de buena práctica invertir, digamos, el tratamiento, decís vos, ¿no? Sí, No, ok. no. No. Ok, gracias. De nada. ¿Quién escuchó otra voz, no? Pues yo, Doc. Entonces, me estaba diciendo que entonces si el paciente no puede comprar la asociación del tramadol con el paracetamol, pero ahí yo no voy a dar 1 gramo de paracetamol, van a ser 500. Exacto. ¿O puedo mantener en algún punto el 1 gramo? No, No, está bueno que lo des juntos. De hecho, literalmente toma uno y toma el otro atrás para potenciar el efecto. Y capaz que ahí, como le vas a sacar tanto efecto terapéutico y por más que la vida media del tramadol sea corta, capaz que el paciente lo puede tomar cada 12 horas. ¿Sí? Está bien, Porque pero por la más que se dosis pasa 500 miligramos de paracetamol. Sí, tal cual. Está bien. ¿Vamos bien? Doc, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. En el caso de que el paciente refiera que tiene mucho dolor, ¿qué le puedo dar en la guardia de forma inyectable para que le ceda el dolor rápido? Me estás buscando camorra. ¿Por qué le digo buscando? En la guardia es muy limitado las drogas que tenemos. Les cuento normalmente qué analgésico tenemos para dar intramuscular. Está el diclofenac, está el ketorolax, está el tramadol. Y después ya mucho no lo tenemos. Y después tenemos corticoides, tenemos dexametasona. En mi hospital tenemos betametasona inyectable. La beta, por ejemplo, es muy buena para lo que son las patologías reumáticas. La dexa, que son 8 miligramos de dexametasona, es un corticoide de depósito. Eso quiere decir que queda bastante tiempo, días, y a veces hasta semanas en el organismo. Y todo va a depender, Celeste, de qué tanto el paciente tiene dolor, ¿sí? Muchos pacientes vienen y te dicen, no, doctora, porque no sé, me acabo de golpear, y vos decís, bueno, vamos a tomar esta medicación. No, pero deme algo inyectable, porque y ahí empiezan. También entiendo que vos tenés que continuar con tu guardia, ponerte, ¿no? Si te peleás con cada paciente que vas y le explicás, ponele detalladamente lo que estamos charlando hoy, le podrías aplicar o el ketorolac o el diclofenac. No es lo ideal el diclofenac por esto que te digo de renal, porque por más que se lo des intramuscular, el riñón lo va a filtrar, ¿no? Sí, porque escuché que dijo que se desaconseja hoy a la fecha, ya el diclo y la dexa es como que están en desuso. Sí, el diclo y dexa es algo de hospital. Podríamos dárselo como dosis única para que le sea el dolor y le indicamos el analgésico vía oral. Exacto, y explicarle, porque por ahí mañana viene otra vez porque le hizo bien, pero empezó con un poquito de dolor y lo atiende otro médico y capaz que no le dice nada, le dice, no, es la primera vez que consulto y otra vez le aplican un diclo y dexa. Eso es bastante frecuente que pase, explicarle cuál es el problema que reciba un diclofenac o que reciba una dexametasona. ¿Sí? Pues la gente no sabe, chicos. A ver, la cantidad de diclo y dexa que se aplica en un hospital es tremenda. ¿Sí? Alcohólico renal, como no sabe manejar opiáceos, todo le dan diclofenac. Y le ponen 3 ampollas en el suero. 3 ampollas serían 75 miligramos por 3, que ese paciente lo recibe en ese momento. Es como que me tome 3 comprimidos. Está mal. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, vamos a pasar a lumbalgia. El tratamiento es exactamente igual. El lumbalgia, vamos a ver que al finalizar la clase de lumbalgia, vamos a ver que por ahí acá preferimos muchas veces los antiinflamatorios. Recordemos que el paracetamol no es el mejor antiinflamatorio. De hecho, la mayoría de la bibliografía dice que no tiene 0 efecto antiinflamatorio, pero sí tiene efecto analgésico. En el caso de la lumbalgia, muchas veces queremos el efecto antiinflamatorio. Vamos a hacer algo parecido a cervicalgia. El paciente viene a la consulta y nosotros rápidamente vamos a decir, ¿este paciente tiene compromiso de la parte nerviosa? Posiblemente tiene una enfermedad sistémica. Esto va a cambiar un montón.
Y para que nosotros podamos determinar si tiene o no tiene compromiso de la raíz nerviosa, hay que hacer algunas maniobras, ¿sí? Vamos a definir algunas cositas. La lumbalgia simple, que es la que más van a ver, se da en personas relativamente jóvenes, generalmente tiene focalizado en la zona lumbar baja y muchas veces, si ustedes quieren ir a la zona glútea, generalmente afecta en la parte superior de los glúteos, ¿sí? O sea que ustedes le tienen que preguntar, ¿te duele justo acá? No solamente, ¿te duele toda la cintura? No, empiecen a focalizar un poquito. Le podemos preguntar si el causante del dolor es, por ejemplo, cuando levanta peso, ¿sí? Cuando cambia de alguna posición con el otro, y preguntarle cuánto tiempo va, de qué trabaja. Y generalmente el pronóstico es bueno y el paciente está bien, ¿sí? Digo porque hemos tenido pacientes que vienen con incontinencia urinaria, que vienen post-traumatismo, y eso obviamente son cuadros neurológicos muy graves. El diagnóstico que cambia el manejo va a ser si el paciente, por ejemplo, tiene un síndrome de dolor miofacial, músculo cuadrado lumbar y psoas ilíacos, y si se caracteriza por ejemplo, tener áreas que se llaman punto gatillo, que es un dolor exquisito justo en ese músculo. Pero esto es la minoría. La mayoría es el paciente que les viene a decir, doctor, me duele acá la parte lumbar. Y nosotros tenemos que ver si ese dolor lumbar es intenso e irradia a los miembros inferiores. Recuerden que puede generarle hasta el dolor del hallux, porque el nervio ciático se va dividiendo y las terminaciones nerviosas llegan hasta ahí. Tenemos que ver si tiene parestesias. Y vamos a ver signos de irritación nerviosa haciendo la maniobra de la CEWE, o la SEC, como quieran pronunciarla, que eso quiero que la aprendamos bien, bien, bien. Y miren cómo es. La maniobra de la CEWE o prueba neural, también se llama Bragar, ahora vamos a ver la diferencia. Ustedes se paran al costado del paciente, el paciente acá está en la camilla. Le decimos algo muy importante, tenés que dejar el miembro inferior totalmente relajado, o sea, yo lo voy a levantar. Esto el paciente no sé por qué, pero cuesta un montón que se relajen en el consultorio, muchos apenas empezamos a levantar ya levantan. Una vez que estamos levantando apenitas el pie, del miembro inferior, nosotros trabamos la rodilla, ¿sí? Tiene que estar toda extendida. El paciente al llegar a estos grados, que recordemos que esto es 90 y esto es 45, o sea, llegar a los 45 grados, el paciente dice, doctor, me duele acá atrás, en la parte lumbar. Y después tenemos la otra maniobra que con el miembro inferior también a 45 grados le hacemos una pequeña extensión. Eso también es positivo. Esto es lo que sí o sí tenemos que hacer cuando revisamos. Obviamente si el paciente dice, sí, además, no sé, me arde al orinar, bueno, hacemos puño percusión, veamos que no sea una cistitis y demás. ¿Alguien tiene duda de esta maniobra? Bien, esta es la que tenemos que hacer sí o sí, ¿sí? O sea, viene un paciente con dolor lumbar y la tenemos que hacer. Cuando el paciente venía con dolor cervical, hacíamos la de la extensión, que por suerte no tiene nombre propio. Esta sí tiene nombre propio. Abajo de esta diapo está toda la descripción. No tardamos más de 2 o 3 minutos. Cuando veíamos cáncer de próstata, me acuerdo que les dije que el PSA, en ausencia de sintomatología y demás, no estaba recomendado solicitarlo, pero recordemos que el cáncer de próstata puede condicionar con lumbalgia. Digo como para tener pauta de alarma, ¿no? Más allá de la hematuria. Muchas patologías... Yo tengo sí. una duda. ¿El tramadol nosotros vamos a dejar por cuánto tiempo? ¿7 días, 10 días? No, no es un tratamiento antibiótico. El menor tiempo posible. O sea, el paciente anda Pero bien... tipo, si yo le tengo que pasar una caja, le paso una de, ¿qué? 10 comprimidos. Ah, o sea, si tiene que hacer la receta. Sí, viene de 10, no viene de 20. Si son a cada 12 horas, si toma 5 días ya es 10 comprimidos. Exacto, sí. Viene de 20 y de 30 comprimidos la caja de tramadol. Sí. ¿De 20 y de 30 que viene? De 20 y de 30. Dale, ok. Gracias. Sí.
Sigamos con el tema de la lumbalgia. Recordemos que muchas metástasis metastizan en la columna lumbar. Digo, ojalá nunca les pase, pero podríamos tener. Después el tema de las infecciones no es tan frecuente. Ojo en los pacientes por ahí pediátricos, no tanto en la parte lumbar, sino en la cadera, que a veces la sinovitis. Me pasó con un paciente adulto una artritis séptica, ¿no? El paciente venía con dolor, ¿y qué pasaba en las guardias? Esto que hablábamos, dicloidexa, el paciente viene con fiebre y ese dolor, y lamentablemente confirmamos nosotros el diagnóstico. ¿Dónde puede doler, chicos? La cadera también. ¿Con qué otra consulta vienen los pacientes? Algunas veces nos dijeron. Más allá de la cadera, que te pueda decir, por ejemplo, Luis, mira, me duele acá, pero ¿y si no? El ciático. Y ponele que no te diga ahí, ¿dónde más? ¿Se acuerdan por dónde decían? ¿Por dónde llora la cadera? Puede venir con dolor de rodillas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Muchas veces en los pediátricos, chicos, ¿eh? Porque es cierto, ¿sí? Y de hecho muchas veces vieron con cojera, de hecho es un motivo de consulta en los libros, de hecho Luis creo que Rubinstein lo tiene, ¿no? Sí. Es muy, muy frecuente, y los diagnósticos que dijo Luis, desde la sinovitis transitoria, que es un diagnóstico a tener en cuenta en pediatría, digo, porque para que se lleven algunas cositas pediátricas más típicas, pero el gran diagnóstico, entre otras enfermedades como PERTES y demás que van a ver, es la artritis séptica. Pero no vienen a veces solamente, a veces vienen en posiciones, como vos mencionabas, Pedro, a veces vienen, viste, directamente con posiciones antálgicas, pero a veces vienen rengueando, y capaz que te lo dicen más por la rodilla, y los adultos también, Ojo, porque a veces viene así. Perdón, no entiendo cómo relacionar con la lumbalgia eso. No, porque estábamos hablando... En el contexto de la sintomatología, viste, que te pueda, digo, porque a veces como más allá de la clínica que te puedan venir, empezar quizás a tener estos diagnósticos. Lo que mencionaba Luis de la sinovitis y demás, es transitoria, es muy pediátrico, viste, es una entidad, la sinovitis transitoria es una entidad que de hecho el indicás reposos y analgésicos a los pacientes. Pero el gran, quizás, temor es la artritis séptica, ponele, ¿no? Porque a veces, capaz que vos imagínate el nene, capaz que te dice que le duele, ¿viste? Como se toca, ¿viste? Y como que capaz que le duele la cadera o la zona como lumbar baja, ¿viste? Y empiezan que se golpeó, no se golpeó, vos le movés la pierna y le duele. Pero además de eso, pueden venir, que de hecho en la lumbalgia, ¿cómo vienen los pacientes, Luis, los adultos? O sea, vienen a veces rengueando. Entonces, a veces hay que tratar de, yo digo como a veces no me sale la palabra, Luis, como de desmenuzar. Exacto, ¿sí? Y en los pacientes pediátricos, imagínense que a veces mucho más, porque no te terminan de decir, ¿no? Quería hacer esa aclaración porque son entidades bien pediátricas, ¿no? Nosotros no abordamos fibromialgia, por ejemplo, porque créame que fibromialgia no la quiere ver el reumatólogo, no la quiere ver casi nadie, pues son pacientes que el estado emocional involucra mucho con el dolor. ¿Y qué les quiero adelantar con esto? Esto que le dice Vanina de por ahí abrir un poco más el pensamiento, no quedarnos solamente, bueno, es una lumbalgia, hizo un mal esfuerzo y ya está. Es verdad que la mayoría va a corresponder con eso, pero nosotros cuando estamos en una consulta, justamente lo que no nos queremos olvidar o comer, si quieren decirlo así, es lo más grave, ¿no? Si viene un paciente con, no sé, fiebre prolongada, que moja la cama a la noche y demás, nosotros no queremos comer un linfoma, qué sé yo, ¿se entiende? Capaz que no es nada, capaz que simplemente es un cuadro respiratorio y nada más, pero las artritis sépticas tienen un pronóstico muy malo, y muchas veces está enmascarado por tratamientos analgésicos, muchas veces indicados por guardia. Claro, ¿Sí? no. Porque a veces, quizás es por eso que, viste, me resonó, porque a veces las clínicas se empiezan como a juntar, viste, a solapar. Los pacientes te llegan, los pacientes con lumbalgia
muchas veces llegan, se señalan, viste, que les duele, pero te llegan como rengueando. Entonces a veces decís, bueno, pero ¿cómo fue el principio de todo esto? Porque además vienen con las inyecciones, que eso es muy típico, que capaz que eso con los pacientitos pediátricos no pasa. Tal cual, por suerte. Doc, una vez en una guardia le vino con una lumbalgia intensa, repentina, y le dieron diclodexa, no se dio el dolor y se le hizo una tomografía y tenía una disección de aorta. Claro, bueno, mirá, una lumbalgia. Damián, vos fíjate, pero ves cómo terminas. Entonces a veces abran el juego a eso. Mirá, Damián, o sea, está dando un ejemplo que te digo, o sea, claramente si buscamos las 10 causas, viste, eso va a aparecer. No, a veces ni aparece. Pero está bueno lo que decís, porque vos fíjate que es como, bueno, viste, como frenar, y más cuando vienen muy toqueteados los pacientes, ¿no? Bueno, a ver. No, fue algo muy, o sea, para todos los médicos, ¿no? Para todos los médicos sí, de la sin guardia, duda. porque era una lumbalgia que todos la habían diagnosticado como lumbalgia, le habían hecho el tratamiento, no cedía el dolor, entonces lo dejaron en la guardia, no le dieron el alta, seguía con el dolor, le hicieron una tomografía y después se derivó urgente al Argerich. Eso es lo que a mí me hizo sonar lo que dijo Luis, sobre todo los pacientes que vienen, por eso te digo, como toqueteados, como ya con mucho tratamiento. Bueno, hay que frenar en algún momento y decir, empecemos, porque esto no es lo que habitualmente ocurre, ¿no? Me hiciste acordar, Luis, a eso y yo reconozco la artritis séptica, le tengo mis respetos. Como el fantasma, ¿viste? Decís que no me quiero comer, sí. Bueno, la lumbalgia aguda, la que vamos a ver, casi nunca van a tener grandes problemas, ¿sí? Siempre y cuando no nos equivoquemos en el diagnóstico. Y van a ver que hay una postura muy particular que va a hacer que el paciente automáticamente le corte el dolor, que es justamente esta con las sillas. Y acá queda descomprimido totalmente el nervio ciático y generalmente el paciente refiere, ya se me pasó el dolor. Obviamente que se vuelve a parar y vuelve el dolor, ¿no? Pero a veces el paciente no sabe cómo ponerse en la casa. Esto sería una parte de la psicoeducación bastante importante por parte de nosotros. ¿Qué dice la biografía? Que esto lo deberíamos hacer entre 5 y 25 minutos, ¿sí? En los primeros 3 dibujos. Fíjense en cómo está durmiendo o cómo está acostado este paciente. ¿Ven este pequeño ángulo? Bueno, mucha biografía dice que además de lo que hacíamos en la cervical, de poner acá el toallón hecho un cilindro, en la lumbalgia podríamos hacer lo mismo con el toallón y ponerlo en la región poplitea, ¿sí? Después, descompresión que tiene el paciente dejando un miembro inferior sobre una plataforma, también le alivia al paciente, ¿sí? Esto yo cuando leía que decían que era 15 minutos y esto 25, a ver, no hay estudios que digan justo 25 minutos cronómetros, justo 15 minutos cronómetros, pero sí está bueno que le demos el conocimiento de esto a nuestros pacientes, porque estamos hablando que no le dimos ningún fármaco. Esto también es importante, cómo nos sentamos, cómo pasamos tantas horas estudiando o trabajando o estando con una computadora, ¿no? La mayoría de los pacientes que tienen lumbalgia crónica y están trabajando en un trabajo de estar muy estáticos, lamentablemente las sillas no son las mejores y casi que es frecuente que estén así. Tratamiento. Acá lo que recomienda la biografía, que si la lumbalgia es leve, ¿qué quiere decir leve? Con una escala de dolor menor a 5 en 10, ¿sí? 4, 3, 2, 1. Cualquier AINES está recomendado, no hay uno específico. Eso quiere decir que si ustedes quieren dar ibuprofeno para el dolor ¿cuánto daríamos de dosis? 500. No existe el ibu de 500. 400 miligramos. Ok, ¿cada cuánto? ¿Cada 8? Sí, cada 8, cada 6 está bien. No hay bibliografía que diga que el ibuprofeno de 600 es mejor, que el ibuprofeno de 800 es mejor. Y este es el último, ibuprofeno de 1000, existe ibuprofeno de 1000, que es mejor que darle 400 cada 6. ¿Sí? Siempre recordemos que 400 cada 6 sería nuestra dosis tope. Estos
famosos 1.600 miligramos de ibuprofeno por día. Ahí no tendrían grandes problemas. Si nosotros queremos arrancar con paracetamol, es exactamente igual. Si nosotros queremos asociarle tramadol, es exactamente igual. Y acá es un dato interesante que, para desmitigar algunas indicaciones antiguas, el tema de darle B12, ¿sí? Darle B12 porque hay muchas marcas comerciales que vienen con vitamina B12 y muchos ya directamente con betametasona, diclofenac y vitamina B12. Si el paciente no tiene un compromiso traumático radicular, no está indicado el complejo B, que vendría a decir que favorecería la transmisión nerviosa. Eso ya se descartó, ¿eh? Así que no sería de una buena práctica estar dando inyecciones de vitamina B12, ¿sí? Y recordemos algo, como vimos la clase pasada en APS cuando veíamos faringitis y demás, o erisipela cuando veíamos la fenoximetilpenicilina. La administración intramuscular nunca está recomendada si nosotros tenemos la posibilidad de indicar la vía oral, ¿sí? Digo esto porque los abscesos existen. De hecho, un docente muy importante de la facultad tuvo un absceso por una aplicación y terminó en cirugía. O sea, no son cosas vagales, normalmente pasan. Y esto es lo interesante, la dosis de ibuprofeno que marcó efecto analgésico, se habla de una dosis muy bajita, de 200 miligramos. Espectacular. De hecho, si bien ya está documentado, la pastilla que toman muchas mujeres para el dolor menstrual, que se llama Ibuevanol, que es color verde, son 200 miligramos de ibuprofeno, no 400. Así que, digo para tener en cuenta, ¿no? Casi siempre queremos que en lo posible no se tome mucha medicación. Los miorelajantes son iguales y fíjense en que no hablamos del Pridinol. ¿Ese lo conocen? Sí, dice Mariana. Y sin embargo no hay bibliografía que hable del Pridinol. Eso me encanta porque como la farmacia, las propagandas y demás hacen que entren en nuestro cerebro y después sepamos que se llama, no sé, Acemuc, pero no sabemos que la droga es la N-acetilcisteína. El Pridinol no está recomendado en bibliografía, así que déjenlo. Mucho efecto a nivel del sistema nervioso central, mareos, vértigo, etc. Así que con esto estaríamos más que bien como nosotros, como médicos generales o médicos de familia o médicos recién recibidos para abordar una lumbalgia. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? ¿Emilce? Sí, dice Emilce. Ok. Bueno, un pequeño apartadito de lo que sería el dolor de tipo neuropático, ¿sí? Un gran capítulo del libro, sumamente interesante, sumamente interesante. El dolor neuropático, como ya saben ustedes, y por ahí vieron en herpes zóster y demás, es un dolor muy agudo, que no calma con analgésicos, así le pongan morfina, el paciente va a seguir con la molestia. Y acá cobran protagonismos drogas que no vimos por falta de tiempo y no hay más paliativos en la facu, porque estaría bueno que haya otra vez paliativos, porque justamente es donde más se aborda esto. Y acá está el gabapentin, la pregabalina, ¿sí? Antidepresivos como la amitriptilina. Son drogas que estaría bueno que se queden aunque sea con una. Por ahí la que más usamos es pregabalina muchas veces, con todas las precauciones que requiere eso, que se toma de noche, que se arranca a dosis bajita de 25 miligramos, con una dosis terapéutica de 75. Y la amitriptilina, sí, me gustaría que lean un poco. Es una droga bastante segura, es un antidepresivo que anda muy bien para el dolor neuropático. Tiene que conocer los efectos adversos. Sí, yo tuve una paciente que orinó hasta color verde. Está descripto, pero bueno, la paciente se recontra asustó. Tuve una paciente que hizo un QT prolongado en el electro por amitriptilina. Pero bueno, a ver, tenemos que conocer los efectos adversos. No la va a matar ni nada por el estilo, pero muchos pacientes con fibromialgia requieren estos tratamientos. Si bien no lo van a hacer ustedes, pero estaría bueno que lo tengan en mente, en traumatología se utiliza mucho, muy frecuente, las inyecciones de dextrosa al 5% en la zona de los nervios superficiales en la lumbalgia.
La dextrosa es la que tenemos en la guardia, digamos. Esto lo que termina haciendo es un bloqueo de los receptores y muchas veces al paciente la alivia casi en muy poquito tiempo. Los efectos adversos son prácticamente nulos. De hecho, hasta siendo un paciente diabético, si no es insulino requiriente, lo puede recibir. Y son inyecciones subcutáneas de dextrosa. Esto lo hace traumatología. Bueno, eso es otra opción. Esto sí mostró evidencia. El tema es que es un uso limitado, no es prolongado el efecto analgésico, pero bueno, es otra de las cosas que se pueden utilizar. Estimulación nerviosa, lo mismo que en cervicalgia. Y acá en el tratamiento sintomático, más allá del tratamiento analgésico, recordemos que cómo sería lo ideal de levantar fuerza, que el paciente tiene que hacer fuerza con las piernas, no con la parte lumbar. No debe hacer reposo en cama, otra vez, sí por ahí reposo laboral, pero no que esté estático en la cama, porque eso sí aumenta la probabilidad que el dolor persista. Tratamiento, de lo que estuvimos charlando, el tema del hielo, del calor. No hablamos de los masajes, pero sí hablamos de las cremas antiinflamatorias. Las cremas antiinflamatorias, la mayoría tienen una vida media de 8 horas. Se coloca sobre la zona afectada, ¿sí? O sea que si el paciente tiene dolor lumbar, se coloca en la parte lumbar. Si tiene cervical, se coloca en toda la parte del trapecio. Y si bien no tiene una gran evidencia médica, suma un pequeño porcentaje. Lo mismo que pasaba con el cuello blando en la cervicalgia. Bueno, ¿qué pasa si hasta ahora no lo estudiamos al paciente? Estábamos estudiando la lumbalgia aguda. Y vamos a pensar que el paciente, estamos sospechando una hernia de disco. ¿Por qué? Porque el paciente, además del dolor lumbar, tiene una irradiación en toda la región posterior de lo que sería muslo y pierna. Y nosotros le hacemos la prueba de la SEC, que da positiva. Le ponemos tratamiento analgésico y acá tendríamos que estudiar o derivar al paciente, ¿no? Si nosotros queremos ver la parte ósea y queremos ver la parte nerviosa, ¿qué estudio pido? Para la parte ósea. Ósea y nerviosa. Para la parte ósea. Para la parte ósea una radiografía y para la parte nerviosa un electromiograma. Ok, y si quiero ver todo. Una resonancia. Una resonancia. Digo, ¿por qué esto? Porque si yo pido una placa, ¿sí? Vamos a poner que la pido en primera instancia porque la tengo disponible. Yo quisiera ver la parte lumbar en primera instancia y la parte sacra, ¿no? Porque quizás es la última lumbar. Entonces yo pido RX de columna lumbosacra, muchas veces lo mismo, frente y perfil. Yo puedo asimilar que el paciente tiene una hernia discal porque el espacio interarticular, de ambos cuerpos está disminuido. Pero si yo quiero ver realmente eso, debería pedir una resonancia magnética. Que hasta puedo ver exactamente cuánto está comprimiendo en el agujero de conjunción los nervios. ¿Se dan cuenta? Digo para no pedir cosas que no tengan mucho sentido. Sí tiene razón la compañera, que si usted tiene un paciente con parestesias, no sé, un síndrome del túnel el carpiano, lo que sea, el electromiograma es importante. Pero ustedes como abordaje inicial, dependiendo qué paciente tengamos, podríamos solicitar esto. La resonancia es de alta complejidad, no hay resonador en todos lados, pero una placa sí. O directamente hacen la interconsulta con traumatología. Ponen el tratamiento que iniciaron y lo mandan a cirugía. Lo mandan a traumatología. Después el cirujano o el traumatólogo decidirá si hay posibilidad de hacer algo o no. Existen los bloqueos también. Los bloqueos se usan mucho. Se pueden hacer, según la evidencia que hay en bibliografía, hasta 2 bloqueos. El bloqueo se le inyecta una sustancia en la parte nerviosa que se supone que está afectada y el paciente dejaría de tener el dolor. Por ende, dejaríamos de tomar medicación. ¿Dudas hasta acá? ¿Pedrosa? Bueno,
Ya son 8 y 10, ya sé. Vamos a charlar 2 cositas de mastitis. Y si tienen dudas, utilizamos el foro. Igualmente, el martes tenemos la clase de repaso. Mastalgia versus mastitis. Dolor mamario de la mastalgia, muy frecuente en las mujeres sexualmente activas que están con ciclo femenino activo. Recordemos que las causas psicológicas afectan, ¿sí?, la mastalgia. Importante que lo tengan en cuenta. El 7%, por suerte, es muy bajito, se asocia a patología oncológica. Generalmente la mastalgia más frecuente que van a ver es la cíclica, que es la que generalmente afecta 3 o 7 días antes de la menstruación, y generalmente se dan personas mayores a 30 años. Tenemos 3 situaciones importantes que pueden afectar o mejorar una mastalgia. Una es la menopausia, que la mejora, los anticonceptivos con estrógeno la empeoran, los de progestágenos la mejoran y el embarazo generalmente la empeora, ¿sí? En el tratamiento de la mastalgia, lo que más quiero que se lleven es que hay estudios certificados que dicen que dietas bajas en grasas trans mejoran el dolor mamario. Esto está buenísimo, porque esto no se sabía. Después los analgésicos, el que ustedes quieran, pueden ser paracetamol o directamente AINES. Todos los corpiños deportivos, el paciente generalmente va a tener una mejora. El tema de los anticonceptivos se podría probar con progestágenos de 4ª generación. Si con los progestágenos de cuarta generación andan mal, supriman el tratamiento hormonal. La vitamina E mostró muy poca evidencia. Los diuréticos, si el paciente tiene edemas, mejora. Y el tamoxifeno y la bromocriptina queda exclusivamente para utilización del especialista, ¿sí? Mastitis, pensamos prácticamente igual que un forúnculo. La que más me interesa que puedan manejar es la puerperal, que es la que muchas veces van a ver ustedes en el control de niño sano, cuando la mamá está con lactancia materna. Muchas veces el bebé termina escupiendo sangre o regurgitando sangre justamente porque succiona la mama lastimada. Repasen cuáles son las medidas higiénico-dietéticas para tener una mama saludable en la lactancia, ¿sí? El tema de la exposición solar, de ponerse la misma leche en el pezón, la técnica de lactancia correcta, la crema de caléndula, cosas que está buena que las puedan manejar. Vamos a cubrir un Staphylococcus aureus, el epidermidis y el estreptococo. Los 2 primeros son los de primera incidencia. Y ojo con la mastitis que viene en una paciente que no está con lactancia materna, porque siempre tenemos que descartar cáncer de mama inflamatorio, ¿sí? Así que esa sería nuestra pauta de alarma en lo que es la mama. Diagnóstico de la mastitis clínico en primera instancia. Hacemos las medidas higiénico-dietéticas. En primera instancia, porque recordemos que la mamá está dando la teta, ¿no? No vamos a darle la teta de la mama que tiene la mastitis, pero sí hay que drenar esa leche, así que los sacaleches lo va a tener que seguir utilizando de esa mama. Y mientras tanto le da la teta que está sana. Y en primera instancia lo que dice la biografía es que utilicemos cefa cada 6 horas y se la cita a las 48-72 horas. Y lo que dice el Rubinstein, porque esto es del ministerio, es que arranquemos directamente con amoxiclavulánico, ¿sí? Cosa que normalmente hacemos. El amoxiclavu es seguro en la lactancia, así que no se preocupen con eso. Y el tratamiento generalmente son de 10 a 14 días. Doc, yo no entendí, nos dice que arrancamos directo con amoxiclavo o solo en caso de no funcionar en las 48 horas la cefalexina. No. Lo que te digo que en el libro actualizado de Rubinstein de este año recomiendan por la alta tasa de recaídas que tenemos por el estáfilo es que arranquemos con amoxiclavo. En las guías ministeriales esto no cambió. Dice que hay que arrancar en primera instancia con cefa a la dosis que ustedes conocen, 500 cada 6 horas. Se lo cita
a la paciente y si evoluciona mal en 48 72 horas, dice las guías nacionales que rotemos a amoxiclav. El Rubinstein dice que arranquemos directamente a amoxiclav considerando toda la población argentina y que hay mucha resistencia a la cefa para infección de piel, ¿sí? Pero bueno, a ver, todo depende del medio, ¿no? Si vos podés citarla a la paciente porque está cerquita de tu consultorio o lo que sea, en 2 días arrancá con cefa si querés, si la paciente no está con fiebre, digamos, amerita que tiene un buen estado hemodinámico, y si no, sos un poco más agresiva y arrancás con amoxiclav, ¿no? Como justamente hice la actualización del Rubinstein, ¿sí? Ahora lo interesante, si nosotros le pusimos el tratamiento y la paciente anda mal, le pusieron, no sé, el amoxiclav, hay que hacer una ecografía porque puede haber un absceso. Y como ustedes saben, y al igual que pasa en un empiema, lo que no se drena no se cura. Entonces muchas veces requiere tratamiento quirúrgico. Y lo que se hace en internación, la paciente se la hemocultiva y se le pone vancomicina. ¿Sí? De una. No se espera mucho. Por suerte esto es la minoría, ¿eh? Generalmente van a andar bien. La consejería, todo lo que es el tema de los cuidados de la mama. Y ojo con este, que es la mastitis que no viene en lactancia materna. Y acá sí son mucho más agresivos. Acá siempre se arranca con amoxiclav en primera instancia. Y de hecho habla de usar clinda en primera instancia también, no asociados uno u el otro. Y muchas veces, si nosotros sospechamos la probabilidad de que sea por gérmenes anaeróbicos, muchas veces se le asocia directamente metro, o sea, clinda metro. Anaerobios y gram negativos. Secreción por el pezón, quiero que la lean, es fácil. Y miren esto, si ustedes tienen una paciente que viene al consultorio y le dice, doctor, vengo porque me sale una secreción por parte de la mama, descartando obviamente que no esté en lactancia materna, ustedes en el pedido de laboratorio tienen que descartar estas causas. Hipotiroidismo en primera instancia, la más frecuente, que estemos diagnosticando una insuficiencia renal no conocida, preguntar si no tuvo un dolor de pecho y demás, porque la galactorrea es muy frecuente en una situación muy estresante como un infarto agudo de miocardio, y fármacos como por ejemplo anticonvulsivantes. ¿Sí? Estas son las 4 cosas que tenemos que pensar. Si ustedes están en el consultorio, le pasan el portaobjeto como les había contado, le pasan el fijador y lo mandan a anatomía patológica. El problema es que eso lo vamos a tener en unos 30 días. Si ustedes descartaron esto, piden prolactina, ¿sí? Prolactinemia, ¿sí? Prolactina en sangre. El valor normal es por debajo de 25 nanogramos. Pero miren esto qué interesante. Ustedes reciben el valor y sabiendo el valor de la prolactina, pueden pensar que es idiopática, o sea que no le vamos a encontrar la causa, si está por debajo de 100. Si está entre 100 y 200, generalmente la causa es hipotalámica. Y si está por mayor a 200, la causa generalmente está en la hipófisis. Solamente sabiendo el valor. Entonces, en estas 2 situaciones, ustedes piden una resonancia, pero tienen que aclarar en el diagnóstico. Cuando ustedes vienen el diagnóstico, perfecto, usted ya está, su trabajo terminó ahí. La derivan a endocrinología. Endocrinología muchas veces lo que va a terminar haciendo es darle o bromocriptina o cabergolina. La cabergolina muchas veces la manejamos nosotros en el consultorio porque suprime la lactancia. Vieron que, no sé, tienen una paciente que tuvo un aborto y sigue saliendo leche de la mama, le bloqueamos con cabergolina. ¿Sí? Pero fíjense que con muy poquito ustedes pudieron estudiar una galactorrea que es bastante frecuente de consultar. Y esto es un pequeño resumen que quiero que lo practiquen cuando termina la clase. No es nada raro, chicos, ¿eh? Es más que nada para que me repasen los BIRAPs, ¿sí? De la mamografía. Recordemos, por favor, que el 0 es nada, una duda. El 1 y el 2 está todo bien. El 3 a los 6 meses, 4 y 5 anatomía patológica. ¿Dudas? Bueno,
martes a las 13 horas. ¿Sí? El foro obviamente queda activo. Les iba a pedir algo. ¿Vieron que está el foro donde también... ¿Viste, Dani, que te habían puesto lo de la Moxiclavu? Sí. Sí, porque lo charlamos con chicos, sí. Sí. Yo hoy a algunos les dije, yo fui a buscar y la opción correcta que era 6,6 mililitros. No, lo que les quería decir que en ese foro traten de no escribir, porque no nos llega la alerta a nosotros. Yo hoy encontré una pregunta de hipotiroidismo que era del 8 y hoy es 14. Escriban en el foro de nuestra plataforma, o sea, cuando ustedes ingresan, o sea, Medicina Familiar o APS, y tienen un foro de consultas académicas. ¿Sí? La clase de dengue, sí, el martes charlamos de dengue, quédense tranquilos. ¿Sí? Profe, la clase del martes, las infecciones respiratorias la van a subir. Sí, todavía no me llegó. Vos decís la grabación, ¿verdad? Sí, la grabación. Sí, normalmente no sé, a mí me llegan los viernes, pero sí, quédense tranquilo que apenas llegue la cargo, chicos. ¿Sí? Vimos, esta vez, Vani, pudimos ver todas las clases, por suerte, así Estuve, Enrique, que me quedé, viste, con tu pregunta de cómo relacionamos porque me quedé, viste, dando vuelta la columna, bueno, y ahí estuve leyendo un poco de los adultos, ¿no? Hay un dato de lo que me parece clave, que es, vieron que Luis resaltó todo, me quedé con lo de la lumbalgia y la cadera y esto, chicos, que Enrique, el compañero, preguntó. Y recién leía a Luis, sobre todo, creo que es la clave, es lo que vos dijiste, es el concepto de lumbalgia aguda, porque cuando empezás a leer ya pacientes que se prolonga la sintomatología, entonces deja de ser agudo, ahí es donde empieza a tener que empezar a diferenciar, ¿viste? Si capaz que es lumbar bien bajo, puede haber algún componente de cadera. O sea, quería aclararle eso al compañero, porque una de las cosas perdón que no me estoy acordando quién dijo, porque dijo algo si tenía componente de ciatalgia o no, que en realidad es lo que vos dijiste, Luis, si había irradiación, ¿no? Para pensar más en compromiso radicular. Entonces ves que no sería, quizás, tan pensando en lo agudo, ¿no? Como planteaba Luis, por ejemplo, secundario traumatismo. ¿Se entiende a dónde voy? Diego, Enrique, porque viste cuando te quedás recalculando, yo te lo dije muy segura en pediatría, pero dije, bueno, esto siempre decimos con Luis esto, chicos, y siempre ahora que ya estamos terminando y un poco les robamos estos 5 minutitos, la docencia es una gran oportunidad para esto, ¿no? Porque uno a veces tiene muy incorporado, después de tantos años y de ver pacientes, y uno como que, viste, tiene como... Pero la docencia es un lugar que también te permite siempre esto, repasar, reevaluar, y decís, yo te contesté muy segura, pero, che, vamos a leer esto de vuelta, ¿no? Así que siempre ténganlo, porque cuando... A ver, uno trabaja en el hospital, sobre todo uno celebra mucho esos lugares porque hay ateneos, ¿viste? Vos que interconsultás con tus compañeros y estás todo el tiempo como de alguna manera obligado en el buen sentido a estar actualizado. Pero vieron que Luis les dijo, yo quiero que estén bien formados para lo público y lo privado. En privado a veces es más difícil todo esto, uno a veces está muy solo en el consultorio. Entonces, siempre la posibilidad de la docencia para mí es un gran espacio incluso para mantenerse uno muy actualizado, ¿no? Obligándote a estudiar. Es la mejor forma porque en definitiva se benefician los pacientes siempre. Sí, calentamos un poquito más el tema, también podría dividirse lo que son las lumbalgias no febriles de las febriles. Y claro. Abstraer un poquito más también lo que es los diagnósticos diferenciales y todo eso, ¿no? Pero me pareció, porque digo, me pareció bien tu pregunta de decir, bueno, pero pará, ¿cómo llegas a que me puede confundir la cadera? Bueno, capaz que es ahí, ¿viste? El tema de la evolución, si tenés o no tenés traumatismo. Lo que decía la compañera antes, me voy a dar cuenta si tiene síntomas neurológicos asociados o no. Entonces, me parece que podés llegar a la cadera, pero después de todo eso, así que quería contarles a todos que ahí anduve leyendo un poco. Hay de artrosis, cosas de artrosis que los pediatras, chicos, no, artrosis, leí por ahí, cosas que los pediatras no. Yo le digo a Luis que cada vez ya no sé si soy pediatra
generalista, si soy generalista, pediatra, no sé, pero es un poco el objetivo y el perfil del egresado que ustedes van a tener. Ahí preguntaron sobre la ciclobenzaprina. La verdad que no lo usamos mucho y les digo por qué. Primero, no hay en el hospital, no hay en los CAPS. Eso no es poco importante. Pero también es un relajante muscular que actúa a nivel del sistema nervioso central. ¿Sí? El mareo es bastante frecuente y tiene una vida bastante corta. Eso quiere decir que usarla entre 6 y 8 horas. ¿Sí? La más conocida, que me imagino que ustedes quizás la usaron, es la Dorixina Relax. Dorixina Relax. Sí, la verdad que Y es muy buena. es muy buena. Yo prefiero 1000 veces que se aprendan el manejo como lo vimos porque, primero, está disponible, es económico y es efectivo. ¿Sí? A ver, medicina no es matemática, ¿no? Si ustedes me dicen, che, Luis, pero si usamos esto 100%, no, olvídense de ese 100%, ¿no? Pero sí está bueno el escalonado, ¿no? La Dorixina Relax ya viene asociado, no lo pueden hacer escalonado y me gustaría que el tratamiento sea de a poquito y siempre priorizando las medidas higiénico-dietéticas, aprendérselas bien. Me pasó en un final de carrera que se tomó esto y todos sabían la dosis de los fármacos, todo, pero le decía, sí, ¿qué hacemos? Y no sabían cuáles eran las medidas higiénico-dietéticas. Y esas no son. El tratamiento farmacológico no es el protagonista. Quiero que sepan todos, ¿no? Pero quiero decir, no es 10% de las medidas higiénico-dietéticas y 90% el tratamiento farmacológico. No, nada que ver. Así que, nada. Bueno, Josefina, dudas. Doc, sí, son todas variadas. La Ok. primera era sobre la clase de rastreo de cáncer de mama. Sí. No me quedó claro si era a partir de los 40, a partir de los 50 o a partir de los 35. Es que en realidad, no es, o sea, sí te quedó claro, porque si sabés justo esas edades, la tenés claro. Yo les digo lo que hacemos y lo que dice la biografía. Provincia de Buenos Aires, el año pasado, en octubre del año pasado, se unifica con lo que decía la Asociación Argentina de Mastología, que la primer mamografía, en ausencia de antecedentes de primera línea de familiares, se pide a los 40 años. ¿Sí? O sea que mastología y provincia de Buenos Aires a los 40 años. A nivel nacional no se cambió y sigue diciendo que la primer mamo es a los 50. Y Gineco dice que la primer mamo es a los 35, pero con la salvedad que si esa es normal, por ejemplo un BRAF 2 o BRAF 1, se lo piden a los 40 años la siguiente. ¿Sí? ¿Qué hacemos en la práctica? Creo que, no sé, yo tengo muchos colegas que tienen mi misma especialidad, ¿no? Entonces, más o menos, el criterio es igual, pero generalmente en el consultorio se pide a los 40 años. Bien. Otra que no me quedó clara, o sea, tengo anotado, pero no sé si está bien, es el DIU a partir de qué edad se puede colocar. No hay una edad que se pueda colocar el DIU. Acordate que hay los métodos anticonceptivos son ideales para cada paciente. No hay uno para todas, sino la misma paciente tiene que decidir. Sí tenés que tener presente que un DIU, si vos se lo colocás a una nena de 15 años, no es el mejor método porque el cuello es sumamente chiquito, el útero es sumamente chiquito y va a haber más sufrimiento que otra cosa. ¿Cuál es lo ideal del DIU? Colocárselo en una paciente que ya tuvo un bebé, digo, ideal también para la colocación y que esté menstruando. Pero si vos me decís, ¿pero qué? A una chica de 20 años que no fue mamá, ¿no le puedo colocar un DIU? No, eso es un error. Si la paciente dice, sí, quiero el DIU y tiene 20 años, se lo puedes colocar. Ah, porque tenía anotado 14 años, pero no sé de dónde habré sacado. No, 14 años capaz que anotaste que es la edad que pueden entrar solos a la consulta y elegir su método anticonceptivo. Bien. Y la otra es en uno de los cuadritos también de anticonceptivos que hablaba de anticonceptivos orales, el inyectable, el DIU y espere que busqué hoy, la medroxiprogesterona. ¿Cuál inyectable es ese? El que dura 3 meses. La medroxiprogesterona. El trimestral. El trimestral, tal cual. Bien. Al principio lo usábamos un montón para las mamás que estaban dando la teta. Vos le dabas, cuando salía de la maternidad, la veías prácticamente otra vez para renovarle los 3 meses otra inyección y cuando ya había que verla otra vez, ya el bebé estaba a punto de comer porque pasaron los 6 meses y ahí se la cambiabas. Perfecto. Eso era. Ok. Gracias. Bueno, igual vamos a tener clase de repaso, así que vamos a charlar un poquito de todo.
¿sí? Y obviamente hágame acordar el tema de dengue. Vani nos va a acompañar, así que va a estar bueno. ¿eh? Profe, yo Bueno, tengo una duda ok. de algo de otra clase. En la clase de ITU, a mí no me quedó claro por qué si yo tengo una muestra que me da que tiene piocitos, no significa que tengo una ITU. Bien, porque piocitos puede ser un montón de cosas. Primero que vos estás juntando una muestra en un frasco no estéril. ¿Te acordás? Que el sedimento de orina no es Sí, estéril, es un frasco lavado. Segundo, que sí, haya pus, normalmente, si yo tendría que poner en un choice, ¿es infección urinaria o es una uretritis? Me tiro una uretritis, que sí me claro, da contenido purulento. ok, Ahora, vos decís, che, pero sí o sí no es una infección urinaria. No, no, puede ser que haya tanto piocitos que no me haga que puedan contar los glóbulos blancos normales. ¿Sí? Pero no estoy diciendo que eso es una infección urinaria. Para hacer una infección claro, urinaria, tengo que contar cuántos glóbulos blancos tengo. ¿Tenés mayor o ok, igual a 5 por campo? Es una infección urinaria. ok. De Gracias, hecho, profe. aclaro para los que ya incluso cursaron pediatría que quizás, por ejemplo, en los niños seguimos solicitando el uro. Ah, tal cual. No, no, bueno, sí, sí, no, no seas ¿Se tramposa. entiende? No seas Porque, tramposa, no seas tramposa. claro, Claro, porque después nosotros charlamos mucho de esto, ¿viste? O claro. sea, porque vos decís que, a ver, o sea, también podríamos hablar de esto para los pacientes pediátricos también, ¿no? O sea, la especificidad, la sensibilidad, o sea, el tema de la importancia, ¿se acuerdan los nitritos, los nitratos? Cada vez se está escribiendo más de eso, ¿no? Pero bueno, acuérdense que en pediatría el tema es, sobre todo para los que ya lo hicieron, el tema de que vos vas a tener que estudiar a un paciente pediátrico, ¿se acuerdan? Pues no tienen los Claro, factores de riesgo sí. para hacer hito. Entonces, ahí, para que ya, como dice Luis, vayamos cerrando algunos Uniendo. temas. No, pero Claro. lo charlamos. Dijimos que menor a un año estudiaron toda la vía urinaria, o sea que un examen complementario pedimos, normalmente la ecografía, y sí, totalmente, el urocultivo. A ver, a mí también a veces me pasa, chicos, si ustedes tienen una infección urinaria que no encuadra por algún motivo, podemos pedirle un urocultivo, ¿sí? Pero Claro, si vamos a la teoría, tiene que estar fundamentado, y más ahora que van a retirar un examen, ¿no? Lo que no quiero es que le pidan urocultivo a todo paciente, porque toda infección no, no. urinaria, claro, no tendría sentido, ¿sí? Ok, gracias, profe. De nada. ¿Estamos? Bueno, doctores, Doctores, ya a daremos las celebrar a palabras aquellos finales. que están terminando su actividad Gracias, académica como doctora. estudiante. ¿Cuántos son? Gracias. ¿Muchos? ¿Sabés más o menos cuántos son? Espera, está Yo, Jessy, Fernando, Jessica, alguien más. No, acá está Mariana, que te veo. Perdón si no estoy encontrando a alguien. Acá, pará, ahí vi que hay quién más. Ahí está, de Sousa. Ahí está, que espero que estés mejor. Pues yo los vi a muchos de ellos, hoy Luis los vi ahí temprano. Ahí te veo, Ah, mira. Lara. Así que bueno, felicidades a todos aquellos que estén terminando. gracias, doctora. 8, 9 Muchas gracias, orales doctora. serán más o menos 9 orales. No. Ahí yo ya salgo. Claro, porque después van a decir que los corrijamos en ese momento, ¿eh? Todo No, depende a qué todo hora bien. terminemos. Estoy lista para Sí, el por oral, favor. entonces. Estoy lista para el oral. ¿Quién dijo estoy? ¿Jessica dijo estoy lista para el oral? Sí, pero no me vas a tomar. Ah, estás lista, pero no te voy a tomar. Bueno. Yo les cuento algo y con esto cortamos. En séptimo grado yo estaba en la primaria, antes de séptimo grado era el último año de la primaria. Entra una profesora de historia que le teníamos mucho miedo y dice, levante la mano el que estudió mucho. Mucho para un 10. Claro, y levantaron 2 o 3. Ustedes salgan porque ustedes ya tienen la nota. Todos los demás se quedan a rendir. No podíamos creer. Y bueno, eso puede pasar en un examen, ¿no? Que te digan, a ver, ¿quién fue el que más estudió? Y por ahí te digan, bueno, vos vas a rendir con Rey, ¿viste? Que vino a colaborar y nos va a ayudar a tomar el examen. Pero bueno. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el Buen martes. fin de ¿sí? para Que anden todos. bien. Gracias. Chau, chau. Cuídense. Muchas gracias, doctores. Chao. Hasta luego. Buenas noches.
perceberam que, tipo assim, ó, o inimigo